Jueves 27 de junio, son las 8:25 de la mañana aquí en Santiago de Chile, la misma hora en Bolivia, a donde nos trasladamos en estos minutos para conversar con la periodista Nancy Bacaflor, para que nos cuente primero cómo amaneció la capital boliviana después de lo sucedido en la jornada de ayer. Nancy, muchas gracias por tener este contacto con toda Latinoamérica a través de DNews. Cuéntanos cómo estuvo primero, cómo se durmió Bolivia, cómo se durmió La Paz y cómo despertaron hoy día. ¿Siguen las tensiones? Después relatamos con detalle qué fue lo que sucedió ayer, pero hoy ¿hay más tranquilidad o todavía hay tensión respecto de la posibilidad de derrocar al gobierno de Arce? Lucía, un gusto y un placer estar en contacto con tu audiencia. El país ha amanecido tranquilo. En realidad, después de que ayer desalojaron las fuerzas militares la Plaza Murillo, donde está ubicado el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, prácticamente todo volvió casi a su normalidad y a su tranquilidad. Fueron momentos, en realidad, 3 horas de tensión, efectivamente. Sin embargo, hoy día las instituciones vuelven absolutamente a la normalidad, obviamente con una serie de repercusiones sobre lo sucedido de ayer, Lucía. Cuéntanos un poquito cómo es que se empieza a gestar todo esto. ¿Fue algo sorpresivo para ustedes o tuvo relación precisamente con la destitución de quien estuvo al mando, quien estuvo intentando llevar a cabo este golpe de Estado el pasado martes, cuando se le saca de su cargo después de declaraciones vinculadas a la política, ¿no es cierto? A la idea de que Evo Morales no podía seguir gobernando. ¿Cuál fue el origen de todo este movimiento que se genera ayer? Bueno, hay dos hechos importantes que no hay que perderlos de vista. Uno que tiene que ver con el contexto global de Bolivia, que está viviendo Bolivia, que tiene que ver con factores económicos, una crisis económica, y por el otro lado, una excesiva politización, electoralización de cara a las elecciones del 2025 ya en Bolivia. Y por el otro lado, un hecho reciente, como son las declaraciones del ex general Juan José Zúñiga, que hasta ayer era comandante de la fuerza, comandante del ejército boliviano, y que fue el que encabezó precisamente esta movilización, esta movida militar hacia el centro de la ciudad de La Paz. Estos dos hechos son importantes, Lucía, porque han sido un poco como que las motivaciones, ¿no? El factor de la crisis económica, el factor político y estas declaraciones que fueron absolutamente sorpresivas. Nadie se esperaba que un comandante del ejército salga y amenace con una detención de un exmandatario como es Evo Morales ante la posibilidad de que éste se presente en las elecciones futuras. Eso llamó muchísimo la atención, pareció muy raro la salida del excomandante, y lo que hay que precisar es que Juan José Zúñiga, el general Zúñiga, no fue destituido, sino hasta ayer, después de que el comandante Zúñiga y el presidente Luis Arce tuvieron un encuentro allí en la puerta de Palacio Quemado, y hasta que el presidente del Estado ha relevado a los comandantes de las fuerzas, tanto del ejército, de la naval y también de la Fuerza Aérea. Hasta ese momento recién Zúñiga fue relevado, destituido, digamos, pero hasta ese momento estaba ejerciendo las funciones de comandante del ejército. Ah, perfecto, porque se había comentado que él había sido destituido después de las declaraciones. Ahora, No, ¿qué no, no vericidad fue destituido. pueden tener o verosimilitud tienen? Claro, ¿qué verosimilitud pueden tener las declaraciones de Zúñiga respecto de que esto habría sido algo tramado con el propio presidente Arce, debido a su baja popularidad, que le habría dicho, y esto es lo que señala Zúñiga precisamente a la salida y al encuentro con la prensa, de que toda esta acción se gesta porque el presidente Arce le pide generar o le señala, hay que hacer algo por mi baja popularidad? ¿Qué verosimilitud pueden tener esas declaraciones? Bueno, yo creo que son declaraciones, no le podemos quitar crédito, pero tampoco podemos aceptarlas tal cual, ¿no es cierto? Creo que en todo caso, yo no podría decir son verídicas o falsas. En todo caso, sería la justicia que ahora está investigando
cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las causas, por qué estos militares salieron a tomar el centro político de la ciudad de La Paz y de Bolivia. Hay un proceso abierto penal por los presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo contra Zúñiga y contra otra vicealmirante de la Fuerza Naval. Entonces, en todo caso, tendría que ser la justicia la que establezca si es que hubo alguna planificación previa con el órgano ejecutivo, en este caso con el presidente Luis Arce, o es que definitivamente fue producto de un grupo de militares, porque ni siquiera fueron todas las Fuerzas Armadas, un grupo de militares que se concentró solamente en la toma de la Plaza Murillo. Sí, ¿cuáles eran las palabras que decía Zúñiga respecto a la justificación, más allá de las excusas que dio después de que esto había sido planificado con el propio presidente Arce? ¿Cuáles eran las declaraciones que, según él, motivaban el sacar a Arce del gobierno o derrocarlo? Y ahí te quiero llevar a lo que ha estado pasando precisamente en términos de polarización política, ¿no es cierto?, en Bolivia, con los casos también en tribunales. Él mencionaba presos políticos. Cuéntale un poquito de eso a nuestra audiencia. Claro, es que fueron declaraciones así de Zúñiga, como muy desesperadas por un lado, sin contexto. O sea, como te digo, el martes el general sale hablando de Evo Morales y arremetiendo contra él, ¿no? Ayer sale con que deben ser liberados los presos políticos, así, ¿no? Entonces, generan mucha susceptibilidad estas declaraciones de Zúñiga, ¿no? No tienen un contexto, no se explica por qué había declarado día antes. Además, día antes, él violó la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado boliviana prohíbe a las Fuerzas Armadas deliberar en asuntos políticos. Y él expresó de manera taxativa que no le parecía la reelección, que ya había sido reelegido el expresidente Evo Morales. Lo planteó vehementemente e incluso, como te digo, amenazó con una posible detención si eso sucedía. Esa es una declaración absolutamente política, pero no pasó nada, no fue destituido. Es más, había sostenido una reunión con el órgano ejecutivo, con el presidente Luis Arce. Él se había disculpado, había manifestado que no era su intención, que en todo caso él tenía lealtad al gobierno ejecutivo. Hoy día el ministro de Gobierno dice que incluso se abrazaron con el presidente Luis Arce. Entonces, y al día siguiente habla estrellándose ella también con la oposición. Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho pide liberación de los presos políticos. Entonces, son absolutamente todavía muy confusas esas declaraciones. Después echa la culpa al gobierno sobre un presunto autogolpe. Entonces, Lucía, todavía se está procesando toda esta información que ha sido absolutamente sorpresiva. Nadie se esperaba una situación como la de ayer, menos en esas circunstancias. Y te reitero, todo duró 3 horas y en el Centro Político de La Paz. Lo que preocupa es una falta de credibilidad que ahora va a tener las Fuerzas Armadas, una desinstitucionalización de esa entidad tan importante para el país y obviamente la preocupación en torno a que fuera golpe, intento de golpe, fuera autogolpe. Esto es definitivamente una afrenta a la democracia. Claro que sí, y de hecho la preocupación general, el apoyo a la democracia, más allá del apoyo en particular al gobierno de Luis Arce, que es lo que tienen que hacer además, ¿no es cierto? O es lo que hicieron aquellos mandatarios en buena parte de Latinoamérica, en el mundo también, o la Unión Europea preocupados por lo que pasa en Bolivia, la idea de que los gobiernos, independientes de sus problemas, tienen que ser efectivamente sacados por la urna y no por un golpe de Estado, independiente de los problemas que haya en materia económica, de la crisis política, en fin, hay mecanismos institucionales. Si no es en la urna, pueden haber acusaciones constitucionales, por ejemplo, u otros mecanismos, pero que están dentro de la Constitución para efectivamente dar por término a un gobierno. Y voy a mencionar, a propósito de los presos políticos y de lo que estamos diciendo, a la propia Yanine Áñez. Confírmame tú si efectivamente es su cuenta, porque uno de los presos políticos que menciona efectivamente
presidente Zúñiga a la hora de intentar justificar su golpe tiene que ver con la ex presidenta, podríamos decir. Recordemos que es un confuso clima también el que se genera en el 2019, que termina hoy con investigaciones y en la justicia, e incluso con cárcel, con algunos de los líderes políticos de aquel entonces, entre ellos Yanine Áñez, quien en su cuenta de Twitter pone repudio total a movilización de militares en Plaza Murillo, pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS con Arce y EU deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia. Si confirmamos que esta es la cuenta de Yanine Áñez, o sea, ni siquiera el nombre, uno de los nombres que enarbola Zúñiga para justificar este golpe o este movimiento militar, estaría de acuerdo o estaría detrás de efectivamente impulsarlo. ¿Es así? Yo no he visto ahorita su Twitter de Yanine Áñez, no lo puedo ver. No te podría decir si esa es su versión, no lo he visto ahorita en este momento, pero sin lugar a dudas, las corrientes de opinión, los análisis, la primera impresión ha sido de un repudio total a una toma militar de esta naturaleza. La segunda reacción después de Zúñiga ha cambiado un poco el escenario y la percepción, y ahora, por ejemplo, los congresistas están exigiendo al gobierno una investigación transparente y que verdaderamente dilucide la justicia y el Ministerio Público qué realmente ha sucedido y quiénes han estado detrás de esta movida militar, ¿no? El propio Luis Fernando Camacho se manifestó, pero casi todas las voces han apuntado, incluso las voces del movimiento al socialismo de la facción evista, han apuntado a que es necesario que Luis Arce termine su gestión, que termina al año 2025, cumple su mandato constitucional y que debe ser el voto, mediante el voto popular, una elección de un nuevo presidente y de un nuevo mandatario. Esta ha sido la línea que ha ido empezando a sonar fuertísimo desde ayer, y nadie, en realidad, excepto Zúñiga, con un grupo de militares, que hasta ahora es inexplicable su salida todavía real, han dicho lo contrario. Es decir, no ha habido grupos que han salido o que han intentado, grupos civiles, absolutamente nada. Ese escenario no se ha dado en Bolivia. Mencionaste a Luis Fernando Camacho, que es el gobernador, recordemos, de Santa Cruz, también detenido y también con acusaciones de juicio político o de lawfare. ¿Cuáles fueron las declaraciones de él? Porque él representa de alguna manera es un líder importante de la oposición al gobierno de Arce. Ellos son opositores. Ellos obviamente quieren un cambio de gobierno el 2025. Esa es la apuesta de una oposición totalmente debilitada en Bolivia, ¿no? Luis Fernando Camacho efectivamente es un opositor, pero tiene una bancada en el Congreso Nacional también debilitada, fraccionada, dividida, como la tiene Carlos Mesa, que es otro líder opositor, que tiene una bancada en el Congreso, que también tiene ciertos problemas internos, pero la oposición en general en Bolivia quiere un cambio de rumbo en el gobierno político el próximo 2025, y eso pasa por alentar algún liderazgo opositor, todavía a estas alturas muy fragmentado. Esa es la línea opositora, el cambio del MAS, en realidad, el cambio del movimiento al socialismo, ya sea en esta coyuntura hablando de una facción arcista o de una facción evista, pero es el cambio del MAS lo que quiere la oposición. Sin embargo, ninguno se ha aventurado, diríamos así, a decir que debería haber un acortamiento de mandato, que el gobierno por la crisis económica o la crisis política debería irse antes. No ha habido esto, ni siquiera Evo Morales creo que ha apuntado en esa línea. Sí hay una situación de conflictividad permanente en Bolivia, eso es cierto, por estos factores que te digo, que son principalmente motivados por la economía golpeada, y también por factores electoralizados. Ya muchos aspirantes a la presidencia el 2025 están moviendo ya las fichas. Pero la oposición, esa es su visión, esa es su posición, pero en general ni el evismo ni la oposición tradicional se ha manifestado por un acortamiento de mandato de Luis Arce.
Sí, es bien importante lo que señalas porque la polarización política o las crisis económicas están presentes en distintos países. ¿Para qué hablar de nuestra región? ¿No es cierto? Lo estamos viendo en distintos países de nuestra región. También en el mundo la polarización política no puede ser justificación para derrocar a un gobierno o saltarse las vías institucionales. Mencionaba recién las palabras de Luis Fernando Camacho. Nosotros mostrábamos al aire, y voy a repetir por si alguien no lo alcanzó a leer, precisamente cuáles fueron las declaraciones del gobernador de Santa Cruz. En algún momento también detenido y sindicado como un preso político por parte de la oposición a Arce. Ante el inusual movimiento de tropas en Plaza Murillo, manifestamos nuestro respaldo a las instituciones y a la democracia en nuestro país. Se debe respetar el mandato del voto popular. Cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional. Pero ojo, porque si uno revisa lo que puso, eso lo puso hace 16 horas, pero lo que puso hace 11 horas es: el pueblo es sabio y ya dio su veredicto en las redes. Una vez más, no fue golpe, fue fraude. La sensación mayoritaria, independiente de que efectivamente esto lo tenga que investigar la justicia, pero puede ser otro desvío de información, otra desinformación o malentendido que lleve a las personas a hacerse juicios políticos precisamente, o juicios de los hechos precisamente por la polarización política, confirmando sus propios sesgos. Pero ¿cuál es la sensación mayoritaria en Bolivia en este momento? ¿Que hubo un intento de derrocar al gobierno de Arce? ¿Que esto fue provocado por el propio Arce? ¿Qué dices tú? Yo, bueno, es decir mayoritariamente no es muy complicado, ¿no? O sea, no tengo una estadística, no tengo un sondeo de opinión masivo, digamos, ¿no? Es muy complicado decirte mayoritariamente, pero te comentaba al principio, Lucía, que en una circunstancia de golpe hay ciertas características, ¿no? Hay ciertos elementos que dan cuenta que puede ser una figura realmente de golpe o realmente de intento de golpe, ¿no? Una toma de instituciones estratégicas, no solamente concentrarse en la Plaza Murillo, no solamente un intento de hablar con el presidente Luis Arce y después agarrar y replegarse, ¿no es cierto? Las declaraciones de Zúñiga, sin darles todo el valor o quitarles todo el valor, no dejan de ser importantes y no dejan de orientar a la opinión pública hacia un rumbo. Y no creo que sea desinformación, lo dijo Zúñiga. Hay una declaración ahí, absolutamente concreta. Entonces, es muy complicado con esas declaraciones que todo sea creíble en términos solamente de la narrativa y del discurso gubernamental, que ahora es el principal actor que está manteniendo de que fue un intento de golpe, ¿no? Entonces, te apunto estos hechos que llaman la atención, además, ¿no es cierto? El Congreso no fue tocado por los militares, la policía no estaba tan presente en ese momento, solamente fue una unidad del ejército, el comandante general de las Fuerzas Armadas no salió, hasta ahora no se sabe absolutamente nada, cuál es su palabra, cuál es su opinión, qué pasó en sus Fuerzas Armadas, qué pasó con inteligencia que no supo alertar al gobierno central sobre la movilización de tanquetas hasta el centro político. Supuestamente se lo hubiera hecho desde el domingo en la noche, desde el domingo en la noche se hubiera empezado a trasladar. ¿Cómo es que nadie del gobierno supo? ¿Cómo es que no supo el Ministerio de Gobierno? ¿Cómo es que no supo la Policía Nacional? ¿Cómo es que si el gobierno tenía elementos sobre un golpe blando, como es así que le está llamando el gobierno, no activó un mayor accionar de su unidad de inteligencia de la Policía Nacional? Entonces, esas cosas tienen que ser esclarecidas, alguien tendría que explicarlas, pero en Bolivia tenemos un ministerio público muy parcializado políticamente, una justicia con magistrados que ustedes sabrán son prorrogados más allá de su mandato constitucional. Tenemos un Congreso Nacional golpeado por salas constitucionales y un tribunal constitucional. Es decir, es un mal momento que vive Bolivia, ¿no? Pero yo reitero, aquí la supremacía está la defensa de la democracia. Sea cual fuera la motivación de ayer de esta Perfecto. movida, de esta movilización militar,
Es una afrenta a la democracia y es cualquier, la que haya sido el actor que ha promovido esto, obviamente tendrá que Claro. ser sancionado como tiene que ser. Esperemos que así sea. Aquí en Chile recordó el tanquetazo en todo caso, ¿ah? El tanquetazo que se realizó el 29 de junio del año 73, previo al golpe también, donde se sublevó un regimiento y fue detenido por el ejército liderado en ese momento por Carlos Prats. Fue previo al golpe, fue efectivamente la sublevación de un regimiento, significó la muerte también de varios soldados, pero suceden. Hay así como Aquí, tú planteabas, ¿cómo hay aquí una sola también. persona así? Bueno, pueden también ser los antecedentes, claro, de lo que pudiera venir más adelante, así que lo importante es quedarse con el reforzamiento que en general hay desde el mundo político boliviano transversalmente a que si hay algún gobierno que hay que sacarlo en la urna o con las vías institucionales y no precisamente con ejercicios militares. Muchas gracias, Nancy Bacaflor, periodista de Bolivia, con este claro detalle respecto de los sucedido ayer y en el análisis que también nos habla de lo que vendrá, precisamente que es la investigación para saber quién estuvo detrás de este movimiento. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Nancy. ¿Te pasaste una? Gracias, Lucía, y un gusto y saludos a tu audiencia y gracias por la preocupación por Bolivia.